Hola, es un gusto estar contigo en este día. Hoy vamos a seguir estudiando nuestro estudio del libro de Filipenses. Nos encontramos en el capítulo 2, en el versículo 5 hasta el versículo 8. En estos versículos hemos estudiado lo que es el descenso de nuestro Señor Jesucristo desde su trono en los cielos hasta hacerse hombre, hasta hacerse siervo y hasta la muerte de cruz. En el siguiente gráfico vamos a observar los pasos que vamos estudiando hasta este momento. El paso 1, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. El paso 2, sino que se despojó a sí mismo. El paso 3, tomando forma de siervo. Y el paso 4, hecho semejante a los hombres. Estos han sido los pasos que ya llevamos hasta este día estudiando. Y hoy vamos a seguir con el paso número 5 y estando en la condición de hombre. Recuerden que nos encontramos en Filipenses capítulo 2 y estamos en el verso 8. En este versículo nos encontramos con la siguiente frase: y estando en la condición de hombre. Esto realmente es una continuación del paso 4, que fue hecho semejante a los hombres. Cuando Jesús vino al mundo, dice la Biblia que él estuvo en condición de hombre. Ahora, esta palabra condición viene del griego el shema. Y esta palabra se refiere a la forma exterior, al aspecto que tenía nuestro Señor Jesucristo. No realmente a lo que era, sino al aspecto exterior. Jesús sufrió la humillación de ser considerado simplemente un hombre. Tal como lo había profetizado Isaías 600 años antes, que el Mesías iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Sí, Isaías 53:3. Esta es una triste realidad que vivió nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino en semejanza de hombre, cuando vino en forma de hombre, Jesucristo fue humillado, Jesucristo fue menospreciado, Jesucristo no fue estimado. Mientras Jesús estuvo en este mundo, él tuvo que soportar muchos comentarios en contra de su persona. Las personas decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Juan 6:42. En repetidas ocasiones nuestro Señor Jesucristo recibió burlas de parte de las personas, aún de parte de su propia familia. Algunos judíos religiosos e incrédulos también dijeron de él: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Juan 7:27. Otros decían: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 10:33. Inclusive algunas personas llegaron a acusarle que Jesucristo tenía un demonio. Jesús se manifestó como hombre, pero él nunca dejó de ser Dios. Él era rico y se hizo pobre. Caminó por este mundo como cualquier hombre, como cualquier persona. No tuvo ningún título terrenal aquí en la tierra y, como leímos, era acusado hasta de blasfemo. Jesús es el mejor ejemplo de lo que es mansedumbre, de lo que es autocontrol. En una ocasión Jesucristo mismo se negó a ser hecho rey cuando la multitud le quería poner como rey. Y él prefirió vivir como un hombre común. Si recordamos la historia bíblica, podemos encontrarnos con hombres mansos de corazón, siendo el más sobresaliente Moisés, el cual se dijo que era el hombre más manso sobre la tierra. Pero si lo vemos a la luz de la vida de nuestro Señor Jesús, realmente no podemos encontrar comparación. Ahora vamos a pasar al paso número 6. Se humilló a sí mismo. Pablo nos dice que Jesús se humilló a sí mismo. El énfasis se centra en la actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él no fue humillado simplemente por la naturaleza y la circunstancia de su encarnación. O sea que su humillación de Jesús no solamente se encuentra en el hecho de que Jesucristo, siendo Dios y estando en el trono de Dios, bajó y se hizo hombre. No solamente eso, sino que Jesucristo se rebajó a sí mismo delante de los hombres también. Carlos Spurgeon nos dice
¿Qué no hará Cristo por aquellos que le han sido dados por el Padre? No hay medida de su amor, no podemos comprender su gracia, o cómo debemos amarlo y servirle. Cuanto más bajo se humille para salvarnos, más alto debemos tenerle en nuestra adoración. Alabado sea su nombre. Se humilló y se humilló y se humilló, y cuando alcanzó nuestro nivel y se hizo hombre, todavía se humilló y siguió humillado más y más profundamente. Fin de la cita. El momento más impresionante, el momento más conmovedor de la humillación de Jesús fue su arresto, fue su juicio y su crucifixión. Se burlaron de él, lo calumniaron, escupieron, lo golpearon, lo azotaron, le arrancaron dolorosamente parte de su barba. Con todo, él nunca se defendió, no se enojó, no exigió, no acusó. Se negó a hacer valer sus derechos como Dios o incluso como ser humano. Un pastor que conocí hace tiempo decía que nosotros como seres humanos, el único derecho que tenemos realmente es el infierno. Es lo que merecemos por nuestro pecado. Pero Jesús no merecía todo ese desprecio, no merecía todo el dolor. Él nunca había pecado, ni se halló engaño en su boca. Y sin embargo, Él mismo se humilló por amor a nosotros. Qué impresionante descripción de humillación. Quiero que observemos la siguiente cita de Paul Riss. Dice de esta manera: mírenlo, este maravilloso Jesús le ayuda a José a fabricar un yugo en el pequeño taller de carpintería en Nazaret. Este es aquel que de no haberse despojado de todo, podría sin dificultad alguna crear un sistema solar o una galaxia. Mírenlo otra vez, vestido de esclavo, y servir con toalla y vasija en mano, y lavar los pies de alguno de sus amigos, quienes, si no fuera por sus riñas, debían lavar los pies de él. Se humilló a sí mismo. No olviden esto, exclama Pablo a estos amados amigos suyos en Filipos. Recuerden esto cada vez que se asome el más leve impulso de egoísmo y arrogancia. Fin de la cita. Realmente no podemos comprender al 100% lo que significa o lo que significó para Jesús el humillarse a sí mismo. Pero recordemos que el énfasis está en su actitud. Esta actitud de amor, de entrega por los demás. No podemos ignorar tampoco los 30 años que Jesucristo, nuestro Señor, vivió como hombre silencioso, sin hacer ruido. Esos 30 años fueron un maravilloso ejemplo de cómo se humilló a sí mismo, trabajando calladamente. 30 años pasaron cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció aquel sermón del monte. Y por fin, cuando Él se mostró al mundo, se siguió humillando a sí mismo. Pues en lugar de ir a la puerta de los sumos sacerdotes, en lugar de buscar a los eminentes rabinos o a los sabios escribas, nuestro Señor Jesucristo buscó como compañeros a los pescadores de un lago, personas ordinarias, sin letras, personas del vulgo. Quiero terminar el día de hoy con la frase de Carlos Spurgeon: ¿cómo debemos amarlo y servirle? Cuanto más bajo se humille para salvarnos, más alto debemos tenerle en nuestra adoración. Hoy nos quedamos solamente con estas dos enseñanzas. El paso 5, y estando en la condición de hombre, y el paso 6, se humilló a sí mismo. Hermanos, estas enseñanzas nos enseñan cómo debe de ser nuestra actitud delante de las personas, cómo debemos de vivir, cómo debemos conducirnos. Debemos de conducirnos con toda humildad, sin orgullo en nuestra vida. Fue un placer compartir contigo en este día. Recuerda que estamos en Facebook y en YouTube como Cristo en Casa Chicabasco. Que Dios te bendiga. Nos vemos.